Hola, soy Andrés. Bienvenidos otra vez al canal de Go For It. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta también mucho tratarlo aquí internamente porque nosotros ya hemos venido trabajando remotamente durante algunos años. Y bueno, con todo lo que ya bien sabemos sobre el confinamiento y la situación mundial que tenemos en este momento, mucha gente se vio también enfrentada de, de buena y a veces de no tan buena manera al trabajo remoto. Eh, y justo es uno de los puntos que queremos ir tratando y el día de hoy para hablar sobre esto me acompaña Silvana Tapia, una docente universitaria que tengo, bueno, el gusto de seguir ya por muchos años en Twitter principalmente. Silvana es una persona que publica contenidos muy chéveres, cosas divertidas, pero principalmente lo que me gusta mucho es que también publicas cosas muy serias también y muy sentidas. Hace años también seguía tu blog, o sea, bueno, es una forma interesante también de ir conociendo a las personas y creo que es algo que me gusta mucho de Twitter, del Internet y las redes sociales, de esa parte positiva, ¿no? Entonces, hola Silvana, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti. Para mí un gusto conversar de estos temas que también son muy interesantes para mí. Buenazo, buenazo. Oye Silvi, sí, justo como te comentaba, la idea entonces sería que podamos conversar un poco de cómo estabas trabajando antes de que suceda todo esto para poder ir haciendo como esa comparación, ¿no? ¿Cuáles eran las situaciones a las que te enfrentabas en ese momento? ¿Cómo estaba todo el trabajo antes de? ¿Y cómo fue la transición entre estar trabajando presencial y también estaría trabajando remotamente? Para que, no sé, me imagino que mucha de la gente que nos escuche y que ve esta conversación se va a sentir también identificada porque creo que todos nos enfrentamos a ella cierto choque en cierto momento de este cambio que fue así un tanto abrupto. Cuéntame un chance de cómo era antes y cómo fue la transición. Claro, yo soy, como tú dijiste en la presentación, docente universitaria y mi dedicación académica es de tiempo completo. Entonces, mi trabajo es académico en universidad 100% del tiempo. Soy profesora en una facultad de ciencias jurídicas y el trabajo en esa facultad tradicionalmente ha sido siempre presencial, o sea, no es una institución que ha tenido un componente a distancia. Y por Ya, lo tanto, mi trabajo, tanto de horas de clase, cuanto horas de investigación, horas administrativas, se hacía en el lugar. Entonces, 100%, 8 horas al día, en realidad más, pero reglamentariamente 8 horas al día en oficina, en aula, trasladándome entre aulas, etcétera, ¿no? Y eso quería decir que yo me trasladaba a mi lugar de trabajo con la ventaja de vivir cerca, a pie, caminando, venía al mediodía, tomaba el almuerzo casi siempre, regresaba por la tarde, entonces tenía un ritmo con bastante movilidad física, en donde yo corporalmente estaba muy activa todo el tiempo. Entonces, ya, esa era la situación en términos generales. Y obviamente también a veces fuera de horarios, reuniones con estudiantes, con colegas para planificar, para resolver cualquier cuestión que se presente, también siempre presencial. Nunca habíamos hecho, ni por experimento, el intento de hacer reuniones, ni siquiera llamadas telefónicas a veces, ¿no? A ya, veces para cuestiones de 5 minutos, ir a la universidad y todo eso. Entonces, esa era una situación casi de presencialidad extrema. ya, Y de eso, abruptamente, pasamos a un trabajo remoto, en cambio, al 100% también, ¿no? claro, Porque en marzo de este año, cuando se desató el problema de la crisis sanitaria, de forma muy cortante, faltando unos pocos días para iniciar nuestro ciclo presencial, hubo la orden de no iniciar el ciclo presencialmente, se ya, retrasó el periodo académico un par de semanas y cuando empezó tuvimos que casi improvisadamente ir implementando algunos mecanismos. Entonces las clases empezaron a ser online, no se daban al comienzo todas las horas clases, sino una fracción. Todas las comunicaciones y reuniones también a través de videollamada, naturalmente también correo electrónico, y para mucha gente, mensajería instantánea, principalmente WhatsApp. Yo soy una de las personas que no usa WhatsApp, creo que eso ya,
me ayudó bastante para mantener un poco mi equilibrio mental, pero fue un cambio muy abrupto y lleno de dificultades, francamente. Claro, me imagino. Oye, pero claro, en ese momento de hecho debió haber sido también, no sé, un poco más fuerte, como que la gente diciéndote, oye, pero ahorita usa WhatsApp, ¿por qué no tienes? O sea, te estamos tratando de localizar. De hecho, es extraño escuchar que alguien no tenga WhatsApp, o sea, sí es extraño. Sí, sí, estoy segura de que hay mucha gente que tiene mucha, mucha rabia conmigo por no tener WhatsApp. Y tuve en algún momento, pero llegó un punto en el que ya estaba demasiado saturada y hace un momento cuando estábamos conversando antes de empezar a grabar, te decía Ujú. que durante el ciclo académico desarrollé una investigación sobre el impacto de la pandemia en las vidas personales y profesionales de mujeres académicas y científicas ecuatorianas. Y ahí me di cuenta, conversando con la gente, que WhatsApp justamente era uno de los medios que más estrés provocan, porque se conecta a la gente, envía mensajes a cualquier hora, en cualquier día, no solamente colegas, sino también estudiantes en nuestros casos, y se Claro. produce una invasión muy agresiva del espacio personal de la gente y una confusión entre lo que es el tiempo personal y el tiempo de trabajo, que antes el lugar físico nos permitía compartimentalizar mejor. Entonces, si bien para mí fue igual durísimo esta expectativa de colegas y estudiantes de estar siempre vigente, siempre conectada, creo que sí hubo una modulación de eso gracias a no tener WhatsApp. Sí, seguro. De hecho, esto que comentas ahorita sí es verdad y es una de las cosas que yo más he escuchado en este tiempo. Esto de que no se llega a diferenciar exactamente dónde termina el tiempo de trabajo y dónde empieza el tiempo de persona, ¿no? Familiar o personal, como sea que le quieras ver. Entonces, justo con este tipo de interacciones medio tontas, así que te escriben súper de noche, como que, oye, mándame tal cosa, sí, pero ¿qué? Puta, son las 10 de la noche, ¿qué te pasa? No, pero estamos trabajando remoto, o sea, ¿qué? No pasa nada, igual estás conectado, igual me estás respondiendo, solo mándame tal cosa. O sea, ese tipo de interacciones sí he escuchado yo también, que es una de las principales cosas que la gente dice, chuta, esto del trabajo remoto no me está gustando tanto porque no encuentro esa división. Siento que estoy trabajando todo el tiempo. Entonces yo sí veo que ese es un problema súper fuerte que se está dando ahorita y que sí depende mucho o que impacta mucho, más bien dicho, a la experiencia que la gente está teniendo en general con el trabajo remoto. Sí, absolutamente. Tanto es así que ahora estamos hablando de derechos laborales que no hablábamos antes. El derecho a la desconexión, por ejemplo, ¿no? Ujú. Es decir, fijar un tope de cuáles son las horas que se espera que una persona esté conectada, porque realmente las expectativas de jefes, colegas, estudiantes, en mi caso, son de mucho más de lo que eran cuando estábamos en lo presencial, precisamente por esta idea de que, pero igual, o sea, ¿qué tienes que hacer? Solo abrir el teléfono y Claro. teclear y ya. Entonces, yo creo que eso ha contribuido a una carga mental enorme para la gente. No sabría decir fuera de lo que es la industria de la educación superior, pero en educación superior se da esta particularidad de que eh, hay mucha interacción con estudiantes y los estudiantes son mucha gente, ¿no? Una Ujú. cosa es tener, por ejemplo, dos o tres colegas con los que uno tiene que estar intercambiando opiniones y tareas, que es el caso de mi pareja, por ejemplo. Él ha trabajado remoto desde hace años en una empresa europea, pero la piscina de gente con la que tiene que estar en contacto no es tan grande. En mi Ya, caso, en cambio, es un grupo de al menos 30, 40 personas por curso y todos quieren sus notas de temprano, todos quieren saber por qué está claro. mal tal o cual cosa en el examen, todos. Entonces, eso se puede salir de control y me pasó que escuché sobre todo a otras colegas cuando hacía entrevistas dentro de mi proyecto de investigación, que Ujú. sí había una sensación de invasión del tiempo personal. Claro, esto que me comentas del proyecto está súper interesante. O sea, ahí tienes información de un montón de gente y de su experiencia y cómo le ha ido impactando tanto a nivel profesional, porque eso también es la cosa, ¿no? Al final, como te está impactando a nivel personal, termina impactándote a todo nivel y que no se logre manejar de forma adecuada justo los tiempos, las actividades y todo lo demás, te va a terminar impactando y entras, no sé, en una zona hasta de desesperación. ¿Y ahora qué hago?
O sea, que regresemos a cómo eran las cosas antes, cómo hacemos. Eso que dices es muy interesante, el regresar a las cosas antes, porque se imaginaría, yendo por partes, cuando en culturas como la nuestra se espera de las mujeres que sean las que además de todo cuiden más a los niños, se dediquen más al trabajo doméstico, a cocinar, a limpiar, etcétera. Em, el confinamiento tiene un impacto particular en razón del género. Ya, Entonces, yo entrevistando a mujeres me daba cuenta, no solo por lo que cuentan, sino también porque en nuestra metodología había envío de fotografías de la vida diaria y cosas así. Era bastante evidente que en una mayoría de casos el trabajo no remunerado del hogar está concentrado más en las mujeres. ya. Entonces estoy trabajando, estoy con mis alumnos, estoy dando clase, pero mi hijo también está recibiendo clase, tengo que estar pendiente, ver que haga los deberes, luego tengo que hacer la comida, luego. Entonces todo eso se acumula y no hay el espacio físico de escape, digamos, que sería la oficina. Sin Ujú. embargo, y esto es una de las cosas que a mí más me sorprendió de la investigación, aún no se termina la investigación, pero es un hallazgo emergente. A pesar de esa carga extra de trabajo en el hogar, muchas de las personas entrevistadas, al preguntarles si quisieran volver a lo anterior, decían que no. Ah, Decían que se sienten seguras en su casa, que muchas veces sus entornos de trabajo, sobre todo en las ciencias duras, en las ciencias naturales, eran muy masculinizados, con quizá eh, pocas oportunidades de intervenir en la dirigencia de la institución, de tomar decisiones y muchas veces también con el criterio de las mujeres científicas valorado menos que el de los varones científicos. Y todas estas situaciones como que se sumaban para que muchas científicas sientan que la institución es hostil y ya. que a pesar de la sobrecarga de trabajo, es preferible seguir trabajando en casa. Y yo soy una de esas personas que preferiría seguir trabajando en casa. No Ya, perfecto. necesariamente porque sienta que hay una hostilidad en mi particular institución, pero hay una serie de circunstancias, unas propias mías y otras que creo que son un poco también más, que se pueden extender a otras personas. Una de ellas es que nunca he sido yo muy amiga de esta cultura de la presencialidad en nuestro medio, en donde las horas trabajadas son las horas en las que uno tiene las posaderas en la silla de la oficina. ¿Por qué tenemos que ver a la persona sentada allí para creer Ujú. que sí está trabajando y produciendo? Sí. Cuando tranquilamente se puede hacer en un lugar que puede ser hasta la biblioteca de la propia universidad, por decir algo. Entonces, Ujú. esta cultura del tienes que estar ahí es algo que es propio de aquí. Cuando yo hacía mi doctorado fuera del país no era el caso, nadie espera que el profesor esté en la universidad todo el tiempo, ¿no? Los profesores tienen, por supuesto, su oficina, bueno, eso es otra cosa, Ujú. pero nunca me ha gustado esta idea del control presencial, por un lado. Por otro Ya. lado, sí es cierto que hay algunas ventajas de estar en el hogar. Para personas como yo, en mi caso, yo tengo una enfermedad autoinmune que Ya. tiene periodos de remisión y periodos de recaída. Y los periodos de recaída son difíciles, son periodos de fatiga extrema, de dolor muy agudo, y que no me inhabilitan completamente, pero sí me inhabilitan a trasladarme todo el tiempo. Claro. Entonces, en época de trabajo presencial, si yo tenía una recaída, tenía que faltar al trabajo. En estos tiempos puedo todavía hacer muchas cosas, estando no al 100% con mi salud. Y para las personas que tenemos condiciones crónicas es importante saber que podemos tener una vida productiva y satisfactoria laboralmente sin necesidad de curarnos de algo que no nos vamos a poder curar. Y también Claro. creo yo es importante que los jefes, los colegas, toda la gente de nuestro entorno laboral se dé cuenta de eso. Como digo, esta idea de que la productividad solamente va de la mano con la presencialidad, yo me he dado cuenta que no es así por las oportunidades que he tenido de trabajar en otros contextos y me he dado cuenta de que es perfectamente posible para una persona con cualquier tipo de limitación física para el traslado hacer trabajo muy importante, muy significativo en un lugar en el que se sienta más tranquila, más cómoda y sin tener que estar moviéndose de un lado al otro. Entonces, por ahí veo más o menos las razones por las que yo querría seguir en un régimen cuando menos semipresencial, sino completamente remoto. Completamente remoto.
claro. Sí, te cacho totalmente porque, claro, ahí te quita justo un punto de estrés adicional, que es esto, y cacho que también debe ser, aparte de la situación ya como tal, como tú dices, cuando tienes una recaída, el problema ya físico como tal, el estar pensando en que no puedes hacer tus actividades normalmente, justo lo que comentabas hace un momento de que caminabas mucho y que te movías tú personalmente entre la universidad y tu casa, todo eso, el no poder hacerlo normalmente debe ser otro motivo de, madre, esta cosa otra vez, o, ¿no es cierto? Debe ser una cosa así de, como que desgastante también en ese sentido. Y no tener ya que preocuparte por ese tipo de cosas debe ser también una cosa súper buena. Claro, digamos, si es que ya todos estamos trabajando remotamente y esa es la normalidad, desaparece el sentimiento de culpa, Exacto. porque cuando una persona, es muy común entre las personas que tienen cualquier tipo de enfermedad, discapacidad, lo que sea, sentirse culpables por no rendir el 110%, ¿no? Ya. Entonces, la normalización de la digamos, de la diversidad de formas de trabajo, eso es una de las cosas que yo rescato de esta situación. El hecho de que sepamos por primera vez que hay cosas que podemos hacer sin tener que ir a la institución o sin reunirnos presencialmente, que se puede hacer eficientemente, que se puede conseguir los mismos resultados, que hay personas con diferentes formas de capacidad que pueden conseguir buenos resultados y aportar de formas muy diversas, ¿no? Entonces, es como que toda esa cultura súper homogénea de cómo se trabaja, Ujú. ahora como que hemos visto más matices de cómo se puede trabajar. Entonces, eso a mí me parece súper interesante. Ahora, claro, en este momento, algo que te comentaba también hace un rato, es que yo no estoy trabajando ahorita con la misma intensidad de tiempo completo Ujú. en, en este periodo en particular porque tomé licencia de mi trabajo de la universidad, lo cual no quiere decir que esté desocupada porque en realidad tengo un montón de proyectos que estaban atrasados y de los que me estoy haciendo cargo ahora, Ya. pero he podido ver una fase distinta, ¿no? Mientras que en el momento de tener el trabajo a tiempo completo, cuando recién empezó la pandemia, había muchísima presión de responder todo el tiempo, como decía, de estar online 24/7. Ahora eso ha desaparecido y también creo que esto puede ser el caso para mucha gente, luego de tantos meses, porque ya son 8 y más meses de Ujú. esta situación de crisis, muchas personas ya nos hemos adaptado, hemos aprendido a coordinar tiempos para hacer tareas del hogar, para hacer tareas de la oficina virtual. Ujú. Hemos adoptado estrategias como, por ejemplo, creo yo que al comienzo todo el mundo seguía trabajando en pijama o cuestiones así. Ahora sabemos que mentalmente es bueno vestirse, bañarse, hacer todo lo necesario para tener una mentalidad ya activa de trabajo. Es decir, todas esas estrategias vamos aprendiendo con el tiempo. Entonces yo ahora estoy en un momento en el que por un lado no tengo tanta carga de trabajo, por otro lado ya tengo más experiencia en manejar la situación, más experiencia en la desconexión, ¿no? En ponerme a Ujú. mí misma límites para los horarios y para todo eso. Y es un momento en el que he permitido quizá disfrutar todavía más las dimensiones positivas del trabajo remoto. Entonces ahorita me encuentro bastante cómoda con lo que puedo hacer. Por ejemplo, yo tengo un contrato para terminar un libro con una editorial que está en el Reino Unido Ya. y a través de su plataforma digital pude firmar legalmente el contrato, hacer todas las cosas que, como si estuviera en Europa prácticamente, ¿no? Entonces he Excelente. visto esta dimensión de que una puede ser una ciudadana de mundo realmente en términos laborales también. Y es un momento muy interesante para mí de esta experiencia. Sí, qué chévere escuchar todo eso. Y en verdad ahí uno empieza a ver las diferentes cosas que se pueden ir tomando, las diferentes decisiones, las diferentes acciones que se pueden ir tomando. Y sí depende mucho, yo creo, de la predisposición que tenga la gente, eh,
en sus equipos de trabajo, como tú decías antes, justo los jefes que empiezan a pedir que la gente se conecte o que esté disponible mucho tiempo y que no respetan justo los horarios laborales, o que empiezan a pedir más, o sabes que también otra cosa que sí me han comentado un montón y que yo digo, chuta, bueno, tal vez a mí no me impacta tanto porque somos un equipo pequeño y nos coordinamos de forma muy fácil, pero el hecho de estar en reuniones constantemente. Entonces, es como que tratan de recrear la oficina física, pero virtualmente. O sea, si pudieran tener como que, no sé, una cosa así como de realidad virtual donde estén en la oficina físicamente, para ellos sería como que el mundo ideal, creo yo, porque no se acostumbran al hecho de que no le ven a la persona justo trabajando y eso no implica que no está trabajando. O no le ven justo a la persona conectada en ese momento y eso no implica que no está trabajando, pero de hecho no debería importar si es que en ese momento no está trabajando. Si es que tú le pones también ya las cosas claras de qué es lo que se necesita hacer y para cuándo, con metas, con límites, con tiempos específicos, no debería importar cómo la gente se organiza. Y eso es algo súper importante, creo yo, también del trabajo remoto. Un poco atado también a lo que tú decías de que ya vamos aprendiendo cómo distribuir también mejor nuestro tiempo. Justo eso es algo que también hay que aprender y que se debe poder lograr para poder tener un trabajo remoto adecuado, confortable, productivo, de hecho. El poder tener esos horarios que normalmente no van a ser pues el horario de 8 a 5 o no sé, o sea, depende mucho de cuál sea la dinámica también en las casas, ¿no? Ponte, yo recién tuve una nena, entonces estar en todo este tiempo con las cosas de la bebé y yo no tener que salir, ponte, y poder estar con ella más tiempo, para mí fue excelente, pero eso implicó que yo también mueva mis horas de trabajo, entonces me doy una hora en la mañana para poder estar con ella, unas horas en la tarde también, y eso me ha permitido interactuar y poder estar mucho más con ella, y eso para mí es algo que realmente no tiene precio. O sea, yo igual, si me preguntas a mí, el escenario ideal para mí sería trabajar también 100% remoto todo el tiempo, porque eso te da justo esa libertad de poder ir eh, determinando cómo vas a seguir trabajando, pero eso depende mucho también al final de la cultura de la organización en la que estés trabajando, cómo se distribuyen las tareas y cómo se fijan las diferentes actividades que debe ir cumpliendo cada persona. Entonces, ese es un punto súper crítico, creo yo, también para que sea exitoso o no el trabajo ya remoto así al 100%. Y de hecho también rescatando una de las cosas que tú decías hace un momento, eh, esto de poder definir cómo voy a trabajar, eh, con qué grupo de personas específicamente y cómo me voy a desconectar también y que esas personas sepan todo eso, esa organización, esa interacción también te deja mucha más libertad para que la gente pueda inclusive llegar a ser más productiva y esté más contenta con su trabajo. Pero es algo que sí requiere también de un poco de disciplina, creo yo, no sé, qué te parece? De disciplina, pero también sí creo que es una cuestión de cultura laboral, porque yo tengo la experiencia de conocer la cultura laboral de los países nórdicos, no directamente, sino porque mi pareja es noruego y trabaja en una empresa danesa. Ya, Entonces, yo observo lo que pasa y él está en Ecuador, vive conmigo. ya, Y yo me doy cuenta, obviamente el trabajo ha sido remoto desde mucho antes que estemos en esta situación de crisis, pero yo veo que hay una confianza entre las personas de que las cosas se van a hacer. Entonces, no exacto. estamos viendo tanto la permanencia, sino el resultado. Si es que esto tiene que estar hecho en este momento, él sabrá si es que lo está haciendo mientras está en su oficina, él tiene una oficina en casa, o sentado viendo el fútbol al mismo tiempo, o sea, la persona sabrá cómo se organiza Ajá, y la empresa está un poco más organizada en torno a metas y a procesos que en torno a horas de trabajo, ¿no? efectivamente. Entonces, eso es muy diferente a lo que ocurre en una universidad ecuatoriana, por ejemplo, en general, además, porque el estudiante promedio espera o tiene la concepción de que la clase presencial es de mejor calidad que una clase dada de cualquier otra manera. Ya, Y a eso se suma que ciertamente en la educación superior a distancia se requiere un componente más autónomo del estudiante y los estudiantes por lo general con inercia
tienden a preferir que se les entreguen las cosas. O sea, Ya. voy, escucho, hago el resumen de lo que dice el profesor y eso es lo que me preguntan en el examen, antes que el profesor me señale bibliografías, me diga, estos son cuestionarios que puedes responder, estos son videos que puedes ver, y luego discutamos en una clase por videoconferencia. Entonces, todo Ujú. eso pasa por el hecho de cambiar lo que esperamos de cómo funcionan los procesos, a qué le llamamos buena calidad, a qué le llamamos mala calidad, eh, cómo cada persona llega a tener confianza en cualquier tipo de organización. O sea, lo que yo siento que pasó al inicio en nuestra universidad y en muchas, es que los estudiantes y las estudiantes tuvieron la sensación de que perdieron calidad, no necesariamente porque se haya perdido calidad, sino solo por el medio por el cual se están impartiendo las clases. Claro. ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que cuesta cambiar, quizás se está transformando. Con toda seguridad, hay docentes que no estaban preparadas o preparados para usar las herramientas que hay que usar, y eso sí, por supuesto que impacta. Pero Ujú. igualando todas las circunstancias, ¿en qué medida realmente la presencialidad es de forma inherente mayor calidad en cualquier industria que estemos hablando, ¿no? Y como te digo, yo con la experiencia de que la cultura nórdica laboral es una cultura de la confianza, pero también es una cultura de saber que el descanso es muy importante para la productividad. Ujú. Entonces, no es una cultura del exprimirle al trabajador hasta que ya no tenga nada más que dar, sino es una cultura de hiciste bien, te ganas más descanso, un bono, un extra, un esto y el otro, salimos a comer, te pagamos la comida. O sea, es una cultura de tratar al trabajador como si fuera un ser humano. Y Ya. eso hace que se genere un ambiente de satisfacción y que la persona, veo yo, se pone la camiseta de su institución, ¿no? Pero así de verdad, no Ya. solamente para guardar las apariencias. Y eso es algo que todo el tiempo estoy fijándome en el cuarto de al lado, lo que pasa con la empresa, con la empresa danesa. ¿Sí? Ya, sí, en verdad es clave y de hecho ahorita lo repetiste bastantes veces y yo le voy a volver a repetir porque la parte de la confianza es súper crítica cuando se está trabajando de esta forma. O sea, confiar de verdad en que la gente que está en tu equipo está haciendo las cosas que debe hacer y no estar haciéndole a ella el micromanaging y a cada rato, oye, ¿y qué fue? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y en qué estás haciendo? Me daba chiste porque justo yo escuchaba y he visto algunos reportajes y comentarios de gente que me cuentan que están con estas aplicaciones donde les ponen a veces hasta las cámaras para ver que sí están sentados en los puestos de trabajo. O sea, ¿qué? ¿Cómo permiten que hagas eso si estás en tu casa? ¿Cómo te van a poner en esa situación tan extraña? O cosas como que ahora me piden más reportes. Justo eso es una crisis de confianza. O sea, el jefe o el supervisor o la persona que sea no tiene confianza en que la gente va a hacer su trabajo si es que no les está haciendo, pero un seguimiento así al detalle. Y ese tipo de persona termina también sintiéndose súper incómoda cuando ve que empieza como que a perder el control, porque de hecho no confía en la gente. O sea, eso se traduce al final en que no confía del todo en la gente con la que está trabajando. Y eso al final resulta súper crítico. Entonces, yo sí creo que esa parte es algo que se debe mejorar y sí, de hecho, se debe mejorar en todo sentido, en pensar no solamente en las personas como empleados que se deben explotar un poco, también diciendo, como tú lo decías antes, que van a ser exprimidos al máximo y que ahora que devenguen esos sueldos, no, nada de eso. O sea, que la productividad no se vea traducida necesariamente en que una persona va a estar ahí en un puesto, porque muchas veces también eso es hasta, no sé, si una persona no se encuentra, no sé, físicamente o mentalmente bien al 100%, así esté sentado por 10 horas en su puesto de trabajo, tampoco va a rendir. Entonces, este tipo de situaciones, yo creo que justo toda esta situación sí nos hace enfrentarnos a las diferentes variantes que se pueden dar, a las diferentes situaciones que tiene que vivir cada persona en su día a día. Y de esa forma también ayuda a que la gente se pueda ir organizando mejor. Y yo creo que si una persona logra realmente organizar mejor su tiempo por cuenta propia, sí se siente también un poco más realizado y de hecho puede llegar a ser más productivo y más efectivo en las cosas que hace. Y eso va a dar al final los resultados que se esperaría que tengamos y no hace falta que estemos sentados así
no sé, de 8 a 5 en nuestro puesto de trabajo y ya. O sea, eso sí es realmente un mito, es algo que se debe romper totalmente y yo creo que esta situación, y de hecho eso sí es algo que yo también trato de rescatar como lo positivo de todo esto medio loco que estamos viviendo últimamente, el que se haya dejado notar un poco más las diferentes variantes que se puede tener al momento de trabajar y cómo podemos ir mejorando también la calidad de vida de la gente alrededor de todas estas circunstancias que se pueden ir dando en el día a día. Listo. Silvi, oye, muchas gracias en verdad. Qué chévere poder conversar contigo en este momento. Realmente me dio mucho gusto que me cuentes esto del proyecto donde habéis estado interactuando con tantas científicas y docentes del Ecuador para que se visibilice también un poco cómo estaba esa parte. Me gustaría, no sé si te parece, eventualmente armar otro video y conversar un poco más de esa parte. Es que podemos igual conversar sobre los resultados y las cosas que se han encontrado. Sería súper interesante también para nosotros poder tener eso. Sería súper chévere. Claro. Buenísimo. Y bueno, como ya estamos concluyendo, no sé si quieras despedirte con algún mensaje, darnos alguna conclusión final. Sería chévere también. Como conclusión final, yo creo que siempre estoy en todos los aspectos de mi vida abogando por la posibilidad de tener diversas formas de hacer las cosas. Para la diversa gente con sus diversas capacidades, especialidades, fortalezas. Y mi mensaje siempre va a ser, sobre todo a la gente que puede incidir en la cultura laboral, abrir la mente a lo que se puede hacer de otra manera distinta, ¿no? Entonces, siempre nos va a enriquecer, siempre en cualquier organización, en cualquier área de trabajo, a más diversidad va a haber más creatividad, mejores ideas, más cantidad de insumos para trabajar mejor. Entonces, mi mensaje va en torno a favorecer todo lo que nos haga más diversas, más diversos. Y claro, con mucho gusto podemos conversar en algún momento ya más concretamente sobre la realidad de las científicas en Ecuador en estas circunstancias. Ha sido, creo, un reto para todas las personas eh, enfrentarnos a una crisis, pero sí hay Sí. unos retos que son propios de las mujeres, de la forma como se concibe el papel, ¿no es cierto?, que tienen que cumplir las mujeres en tanto madres, etcétera, etcétera. Entonces son temas Ujú. súper interesantes que también van apareciendo en este camino y yo siempre pues feliz de poder conversar un poco sobre todo esto que a mí también me apasiona. Excelente, Silvi. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero entonces a futuro que podamos reunirnos nuevamente. Te agradezco una vez más por tu tiempo, por haberme acompañado hoy en esta conversación. Eh, Les recuerdo que, bueno, acá en la descripción les vamos a dejar igual los contactos de Silvana para que la puedan contactar, para que conozcan un poco más de su trabajo, de sus publicaciones, de la información que ella está compartiendo en sus redes sociales, que es súper interesante. Ah, cierto, eso también quería preguntarte. Vi que tienes tú también un canal de YouTube, eh, al margen de lo que hemos Sí. estado conversando. No sé si me cuentas también un poquito de eso para ir cerrando. Sí, mi canal de YouTube no tiene mucho que ver con los temas que hemos hablado hoy, más bien es un canal sobre fitness y belleza. Y es Chévere. un hobby que me ayuda mucho a dispersarme a veces el mundo académico es bien rígido y bien competitivo y me gusta estar en otras cosas. Y bueno, estar fit con una enfermedad crónica tiene sus cuestiones, entonces trato de hablar de eso en el canal y bueno, hay algunas cosas que de pronto les Buenazo. puede interesar, entonces también les espero por allá. Buenazo, buenazo. Sí, también de ley el enlace al canal de Silvi en la descripción y agradecerles una vez más a todos los que se han unido y que están viendo este video. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias de nuevo, Silvi, por acompañarnos. Y bueno, por el momento eso sería todo. Los espero en un próximo video y espero que podamos seguir conversando más sobre trabajo remoto a futuro. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.